Ustedes saben que la legislatura de Mendoza está tratando el presupuesto 2025. Hemos hablado con algunos representantes del Partido Verde, también con representantes del oficialismo. Ahora vamos a hablar con Germán Gómez, que es diputado provincial del Partido Justicialista. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio lo Buen saludan. día. Buen día, Natalia y Antonio. Sí, justamente, bueno, estamos con todas las ruedas de ministros que vienen a explicar parte del presupuesto. Uh-huh. Hoy a las 2 de la tarde viene la ministra de Seguridad a explicar, bueno, dentro de su cartera el presupuesto y parte de la idea y proyección del mismo en esa cartera. Uh-huh. Básicamente el gobierno plantea en línea general ciertos propósitos, objetivos con el presupuesto y bueno, esa presentación se hizo la semana pasada de manera formal. Nosotros, como siempre, bueno, recibir a los ministros, escuchar las distintas las opiniones particulares de cada ministerio y bueno, también viene la ley de avalúo impositivo que ya estamos trabajando, evaluando, estudiando con nuestros equipos para fijar una posición política Uh-huh. a la hora de discutir y votar tres leyes tan importantes. Uh-huh. Ahora, Nos ustedes... preocupan algunas leyes como Uh-huh. el impuesto al automotor, pero bueno, estamos trabajando. Claro, está eso dentro de la evaluación impositiva, lo que vamos a pagar los mendocinos el año próximo, y el gobierno siempre señala que ha ido bajando muy gradualmente los impuestos, pero nada, cuando nos recibimos las boletas vemos que aumentan realmente de una manera importante. ¿Cómo es, de lo que haya podido ver, cómo es esta pauta para el año próximo? Mire, básicamente, a primera vista nos genera todo un proceso de duda porque en realidad, por ejemplo, en la ley de impuesto al automotor venía las distintas leyes impositivas hasta el año pasado, venían con un formato Uh-huh. de establecer una alícuota fija del 3% y en base a los valores que daba la Dirección Nacional del Registro del Automotor, Sí. se aplicaba esa alícuota con un tope. Hoy esa fórmula ha cambiado, la propuesta que hace el gobierno es, porque eso generaba ciertas distorsiones. Sí, sí. Por ejemplo, en algunos modelos de vehículos, como el caso de un Chevrolet 2020, pero que lo que cambiaba la diferencia que era, en vez de ser cuatro puertas, cinco, el mismo modelo, pongámosle de 2021, el cuatro puertas pagaba 170.000 pesos y el cinco puertas pagaba 400.000. Bueno, Claro. el gobierno ha propuesto, a los fines de eliminar esa distorsión y generar una justicia fiscal, un modelo diferente, que elimine los topes y Uh-huh. establece alícuotas progresivas, que arrancan para los vehículos de 5 millones en 1,5 y así sucesivamente. Uh-huh. Bueno, esa nueva fórmula la estamos analizando, estudiando con casos concretos, específicos, para ver si en definitiva, mediante la utilización de esa fórmula, eliminamos esa distorsión y no genera en sí un incremento en un impuesto que, bueno, no paga todo los mendocinos y que, como usted muy bien dice, siempre ha implicado, por los distintos valores que publicaba la Dirección Nacional antes del 2024, en términos reales, incrementos importantes a la hora de pagar el impuesto al automotor. Claro, sí, Mendoza es una de las provincias que tiene uno de los impuestos al automotor más altos, ¿no? Así es que, de hecho, mucha gente a Y acá, veces bueno, se va a patentar a otro lado. Mm. y sí, eso la verdad que en su momento nosotros en la discusión de la ley de avalúo impositivo en el 2024 manifestábamos que iba a haber una baja en la recaudación, de hecho el ministro lo reconoció así, y dice, bueno, que no ha habido una baja en la mora. Bueno, Uh-huh. ese es un tema que también Claro. va a ser motivo de discusión si estos mecanismos que hay implementando y sobre todo este nuevo mecanismo va a generar no va a generar incidencia en la recaudación ni va a tener incidencia en la mora. Esas son preguntas, dudas que tenemos.
Ujú. Nos preocupa que algunos vehículos, por ejemplo, de cerca de 60 millones, que son vehículos dentro de todo normales, estamos hablando de camionetas y utilitarios que a veces utilizan las empresas en Mendoza, sus valores van a subir enormemente. Bueno, esa es una discusión Claro. que estamos evaluando y que estamos estudiando porque no es un tema sencillo. Germán, en relación al transporte público, porque es otro de los temas también que están en la mira, aparece ahí también el dinero que se va a destinar para pagar el sistema de transporte. El Estado prevé unos 650 millones de pesos por día, aunque esta cifra podría crecer. ¿Han mirado este aspecto y qué les parece? Coincido con el planteo que se formula, en el mismo sentido nos genera dudas, son montos muy altos eh, que estamos evaluando y fijando, y la idea es fijar una posición política frente a esa situación. Hay cosas sinceramente que no nos convencen y que las estamos estudiando con nuestro equipo técnico, haciendo distintas evaluaciones, proyecciones. Eh, Realmente, bueno, lo que usted mencionaba es un tema complejo, eh, que seguramente nosotros antes del tratamiento vamos a hacer alguna propuesta, alguna alternativa, como lo hemos hecho siempre, a los fines de evitar esas situaciones que pueden ser preocupantes. Pero bueno, le vuelvo a decir, esto se presentó la semana pasada, hoy viene la ronda de los ministros, que tradicionalmente viene a la legislatura y dan explicación de cada uno de su cartera, pero sí, es un punto preocupante en donde seguramente fijaremos una posición diferente al gobierno. Ujú. También el tema del impuesto inmobiliario pasa lo mismo, y en algunos puntos del presupuesto, sobre todo la posibilidad del mecanismo del rollover, que ha sido una discusión permanente, también es otra alternativa. Ujú. Así que de discusión que seguramente vamos a tener con el oficialismo. Ujú. Esto va a llevar semanas de trabajo intenso y de ir haciendo propuestas, porque siempre ha sido así. Nosotros hemos sido una posición constructiva con la idea de generar una mejor herramienta, y cuando ese diálogo no se ha podido dar en determinados puntos, y bueno, hemos votado de manera negativa. Ujú. Esta es la verdad. Bien. Ayer Mema hablaba de una reducción del 50% de las tasas. Para que los mendocinos entiendan, a qué se refería? Porque 50% es una barbaridad, un montón. Sí, eso es lo que el gobierno dice, lo que hay que evaluar, si en definitiva con el mecanismo que utilizan en esa reducción de tasas hay una reducción real. Claro. Porque yo puedo hablar de reducciones formales, pero hay que ver si eso realmente se traslada en una reducción real a la hora de pagarse todas esas tasas. Ujú. Bueno, también otro tema Bien. que estamos estudiando y que lo estamos analizando, pero todavía no tenemos una posición, lo venimos trabajando, estudiando el presupuesto, es la principal norma que tratamos todos los años y bueno, en eso fijaremos una posición acorde y seguramente haremos una propuesta en un montón de puntos en materia Ujú. de presupuesto. Ujú. ¿Y el reparto de las obras cómo viene? Porque a veces el justicialismo se ha quejado porque justamente a las intendencias justicialistas les ha tocado poca obra pública. Eso es una verdad y siempre hemos tenido algunas discusiones. De hecho, hemos dado autorizaciones de endeudamiento para realizarse determinadas obras. Eh, Muchas de ellas no se han podido realizar. ¿Por qué? Porque no se ha logrado obtener el financiamiento. Ujú. El presupuesto también trae una planilla de obras con algunas obras que los recursos provienen de los 1.023 millones de dólares de portezuelo, Ujú. que ese es otro tema a discutir. Sí. Eh, y sí, normalmente, mire, esa planilla de obras que figuran en el presupuesto es una posibilidad de hacer uso de esos gastos en esas obras. Ujú. A la larga, muchas de esas obras no se ejecutan, y eso es una realidad, y muchas veces no hay un equilibrio entre municipios oficialistas y municipios de la oposición, pero bueno, Ujú. en eso también lo trabajamos y hacemos
un diálogo con nuestros municipios, con nuestros intendentes, con nuestros intendentes respecto de, por lo menos en ese paquete, priorizar obras que son fundamentales y necesarias en muchos de los municipios que hoy gobierna el justicialismo. Y respecto a los de los 1.023 millones, que hay algunas obras, bueno, nosotros siempre hemos sido críticos en eso, de decir que en realidad tiene que haber una propuesta estratégica y de generar obras, no hablar de cantidad de obras, sino que hablar de aquellas obras que en realidad necesite la provincia de Mendoza, pero que a su vez tengan un impacto importante desde el punto de vista socioeconómico. ¿Sí? ¿Qué beneficios generan? ¿Qué capacidad de mano de obra me van a generar? Y en definitiva también qué posibilidad de que esos recursos que se aplican para la realización de una obra puedan tener un retorno. Creo que eso hay que trabajarlo de manera muy estrecha con el oficialismo, y no puede caerse en ese tipo de obras solamente la propuesta o la visión que pueda tener el gobernador. Nosotros entendemos que debería haber un acuerdo mucho más amplio, con una discusión política a los efectos de determinar un programa estratégico en la ejecución de esa obra, de esos 1.023 millones. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque no sé cuándo y en qué otra oportunidad la provincia de Mendoza va a recibir una suma de dinero tan importante. Entonces creo que no puede pasar por la visión o el capricho, por así decirlo, de una sola persona en la ejecución de un paquete de obras que, más que a la cantidad o a la necesidad de gastar esos recursos, deben gastarse de la mejor forma, con una visión estratégica y teniendo en cuenta el impacto que puedan generar en la zona donde se van a realizar dichas obras. Bien. Diputado, lo saco del tema presupuesto y para cerrar le consulto si está conforme con la lista de unidad del PJ y cómo ve la propuesta a nivel nacional, Cristina y el gobernador riojano Quintela. Mire, creo que más allá de lo nacional, nosotros tenemos un gran desafío en lo provincial. Ambas propuestas son válidas en lo nacional, pero bueno, yo creo que tiene que haber una renovación importante y generar alguna propuesta con un alcance y una visión de convencer a los argentinos de generar una nueva propuesta que a la larga pueda concluirse. Pero creo que el gran desafío lo tenemos a nivel provincial, donde bueno se ha logrado una propuesta de unidad con una persona, con un referente político muy importante como es Emir Félix, que va a trabajar y ya lo está haciendo para generar una renovación en todo el justicialismo a nivel provincial. Y creo que eso es muy bueno y abre la posibilidad de tener una perspectiva diferente en los próximos procesos electorales que van a realizar la provincia de Mendoza. Creo que de generarse este cambio vamos a construir de manera conjunta y en un marco de unidad una alternativa que pueda seducir a los mendocinos. Y creo que es importante ya generar un cambio en políticas de gobierno que no han logrado los resultados que la gente ha esperado. Claro. Este gobierno va a llevar 12 años y hay cambios importantes que no va a poder realizar y que creemos que el justicialismo sí lo va a poder hacer. Por supuesto en un proceso de renovación que hoy encara el FE. ¿Y a nivel nacional tiene que seguir Cristina o tiene que haber un recambio, tiene que haber caras nuevas? No, eso es una discusión que se está dando y que creo que nadie puede negar la importancia de Cristina como una gran referente política, pero creo que también, bueno, hay que abrir la posibilidad a nuevas alternativas. Creo que el periodismo a nivel nacional y sobre todo a nivel provincial necesita una renovación. Esa es la verdad. Bien, bien. Diputado, le agradecemos muchísimo esta charla, muy amable. No, muy agradecido a usted y bueno, lo mantendremos al tanto de todo lo que sucede a nivel presupuestario. Estamos trabajando y estudiando para generar cambios y propuestas que puedan mejorar esta herramienta tan importante para los conocidos. Por supuesto que sí, estaremos atentos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Germán Gómez, diputado provincial del Partido Justicialista, nos hablaba en la primera parte del presupuesto.
Y después, bueno, está como conforme con esta unidad del justicialismo a nivel provincial, pero... No avaló mucho el tema de Cristina. No, Cristina no, que tiene que haber una renovación. Que respeta la figura de Cristina, pero ya está. Tiene que haber una renovación de las caras. Sí, habló también de renovación provincial y yo pensaba cuál sería. Y difícil.